Hola, buenas tardes. Mi nombre es Damaris Hernández Guerrero y en los siguientes 30 minutos les voy a presentar el trabajo de investigación que realicé para la titulación de pediatría, titulado Asociación entre los cambios de sodio en la primera semana de vida y los días de estancia hospitalaria en recién nacidos prematuros hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Mis asesoras de tesis, la doctora María Cristina González Amaro, que el día de hoy pues, me va a acompañar, la doctora Carolina Villegas y la doctora Pilar Fonseca Leal. Entonces, bueno, el proceso de transición entre la vida extrauterina pues representa un reto para todos los recién nacidos, incluso para aquellos que tuvieron cuidados prenatales de forma adecuada. Entonces, pues para el prematuro esta transición normalmente pues es difícil porque además tienen factores de riesgo a comparación de los recién nacidos de término. Entonces es muy importante tener en cuenta esto al momento del ingreso en la unidad de cuidados intensivos neonatales para su manejo. Entonces, es importante que recordemos que todos los pacientes ingresados en el área de UCI pues requieren cuidados especiales como ventilación mecánica, fototerapia, nutrición parenteral, colocación de catéteres y pues que continuamente pues se toman laboratorios, estudios de gabinete, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, pues entre menor edad gestacional, pues estos pacientes generalmente presentan un mayor número de complicaciones y más días de estancia hospitalaria. Entonces, por lo tanto, pues estos días de hospitalización elevan el costo y bueno, no nada más el costo, sino que también la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes y consecuentemente pues los días de estancia hospitalaria. Entonces, bueno, entrando un poco a esto, pues tenemos que el agua pues va a ser el elemento más abundante en la composición corporal de todos los seres vivos y que normalmente pues bueno, se divide en dos compartimentos, el agua intracelular y el agua extracelular. Y a su vez, pues esto se va a dividir en un volumen intersticial y el volumen plasmático. Entonces, pues, ahondando un poco más en esto, tenemos que el sodio es el principal catión del líquido extracelular y esto es muy importante y de ahí nace el tema tema de tesis porque esto pues, nos va a determinar tanto el volumen intravascular, en los recién nacidos va a influir en la presión arterial, va a ser indispensable para el crecimiento y para la función del sistema nervioso central. Entonces, este sodio y toda el agua corporal de estos recién nacidos van a pasar por distintas fases. Al nacimiento, pues bueno, la reducción en el líquido extracelular, pues es parte de la adaptación de estos recién nacidos. Pero recordemos que en recién nacidos prematuros, pues bueno, va a haber una cierta inmadurez en la nefrona. Recordemos que anatómicamente va a ser un poco más pequeña, va a ser más corta el asa de Henle. Entonces, bueno, ¿esto cómo se va a traducir clínicamente? Pues que la capacidad para concentrar la orina de estos recién nacidos prematuros va a ser menor. Entonces, recordemos un poco que la capacidad de concentraciones es hasta de 550 miliosmoles por litro en recién nacidos prematuros, si los comparamos con recién nacidos a término, cuya capacidad es hasta 700 miliosmoles por litro. Entonces, esto hace o esto pone a los recién nacidos todavía en un riesgo de que se puedan depletar de volumen, dado que no van a manejar de forma adecuada la carga renal de solutos. Si ellos no pueden compensar esta carga, pues bueno, porque no pueden producir una orina concentrada, pues pueden llevar a otra cantidad de problemas en el manejo de líquidos. Entonces, es por eso que en estos recién nacidos en general y más en los recién nacidos prematuros, pues bueno, es muy importante tener un consenso en la forma de cómo se deben manejar. Entonces, como ya vimos, pues esta variabilidad en todas las concentraciones hidroelectrolíticas, pues nos demuestra que la fisiología de los prematuros es más compleja. Entonces, pues vamos a encontrar diferentes fases para un poquito para entender, vamos a hablar muy rápidamente acerca de ellas. Pues primero tenemos una fase postnatal inmediata en la que pues se caracteriza por haber cierta oliguria relativa. Entonces, esta fase nos puede durar de horas a días. Entonces, generalmente hay pérdidas insensibles de agua muy elevadas porque recordemos que nuestros recién nacidos prematuros pues tienen la piel poco cornificada. Entonces, tienen unas pérdidas no solamente de agua, sino también de sal cuantiosas en comparación con los recién nacidos a término. Sin embargo, esta fase va seguida de ser una fase de oliguria relativa
a una fase de diurética, la cual va a durar en algunos días. Y clínicamente, ¿cómo vamos a ver estos recién nacidos? Pues bueno, con una pérdida de peso. Y esta, sin embargo, cabe destacar que esta pérdida de peso, esta pérdida de líquido se va a ir haciendo menor conforme se vaya cornificando la piel de estos recién nacidos prematuros. Y de ahí, posteriormente, viene la fase de transición. Esta fase, pues como su nombre lo dice, es una fase intermedia en donde corresponde entre los días en que el recién nacido perdió su máxima capacidad de peso y el retorno al peso al nacimiento. Entonces, es muy importante que aunque aquí ya la pérdida de agua, la pérdida ya no es tan importante, sí la pérdida de sodio todavía tiene una natriuresis muy elevada de estos recién nacidos. Entonces, esta fase va a terminar generalmente entre los 7 y los 10 días, cuando el recién nacido, pues generalmente ya recupera todo su peso al nacimiento. Y finalmente, pues vamos a tener una fase de crecimiento estable, que es una fase donde el recién nacido generalmente va a tener una ganancia de peso continuo. Y bueno, nosotros cómo vamos a ver clínicamente esos pacientes, pues bueno, van a tener un balance positivo de agua y electrolitos. Entonces, como vemos, pues esta gran variabilidad en las concentraciones que tienen de electrolitos y de manejo hace que los pacientes tengan o que sean muy susceptibles a cambios en la homeostasis. Entonces, se han reportado en diversos estudios, por ejemplo, en este estudio que se realizó en el año 2017 por Monique en California, pues reportan que todos los tipos y severidades de disnatremias pues generalmente se van a asociar a un aumento en la mortalidad después de los 7 días. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que estos recién nacidos, pues de por sí, por sus propias características de la prematurez, van a tener factores de riesgo asociados y condiciones de morbimortalidad. Aparte, si nosotros en las unidades de cuidados intensivos neonatales, pues no podemos o no consensamos el manejo de líquidos, pues bueno, vamos a estar agregando todavía pues más factores de riesgo a estos pacientes. Entonces, bueno, las guías internacionales nos recomiendan sobre todo las guías europeas, pues bueno, nos comentan que es más fácil si nosotros colocamos los líquidos de acuerdo a estas fases que vimos, estas fases fisiológicas por la que atraviesan los recién nacidos. Entonces, bueno, tenemos que durante la fase estamos en la fase inicial de la oliguria relativa, bueno, nosotros lo que ellos nos sugieren es que nosotros como pediatras, como neonatólogos, para permitir la contracción del líquido extracelular, bueno, hay que tener un poco de restricción de líquidos en estos recién nacidos en esta etapa, pero es muy importante que nosotros estemos viendo que esta restricción de líquidos no nos vaya a comprometer el volumen de líquido extracelular y con esto la función cardiovascular. Entonces, es importante también dar la cantidad de líquido suficiente para que los recién nacidos puedan controlar o regular la temperatura corporal, porque recordemos que en esta fase pues también hay evaporación transepidérmica. Entonces, es las recomendaciones pues es una reducción de líquidos, una restricción, pero siempre y cuando pues cuidando todas las características que ya mencionamos. Posteriormente, en la fase de transición, bueno, lo que ellos nos recomiendan es que aquí hay que, pues, la recomendación generalmente es de 130 a 140 mililitros por kilo. Aquí ya obviamente con un ajuste cuidadoso ya de los líquidos, del agua, sobre todo en los pacientes con bajo peso. Sobre todo porque en esta fase recordemos que hay pacientes que generalmente pues, pueden cursar con oliguria. Entonces, la recomendación pues es aplicar como podemos observar aquí un sodio alrededor entre 2 y 3 milimoles por kilo por día. Pero recordemos que en estos pacientes en esta fase pueden tener fases poliúricas con un exceso de natriuresis. Entonces se ha visto en otros estudios que a veces requieren un aporte hasta 5 milimoles por kilo por día. Entonces de ahí la importancia de estar vigilando balances, de estar vigilando diuresis dentro de una sala de cuidados intensivos neonatales. Y finalmente las recomendaciones que hacen ya en la fase de crecimiento, pues bueno, esto va a estar relacionado
con la ganancia de peso esperada. O sea, aquí ya es como un manejo un poco más amplio. Si ya los pacientes están tolerando el seno materno, por ejemplo, o tienen otros aportes, pues bueno, el manejo va a ser relacionado con el peso o con la ganancia estimada de estos bebés. Entonces, pues, ¿por qué realizar este trabajo de investigación? Pues bueno, como sabemos, la prematurez es la primera causa de muerte en las primeras semanas de vida. Incluso, pues en menores de 5 años todavía es la segunda causa de muerte. Entonces, uno de los problemas a los que se enfrentan los recién nacidos prematuros, como ya hemos venido comentando durante estos últimos minutos, pues es el manejo adecuado de sus requisitos. Y esto es porque, bueno, la fisiología de estos pacientes es muy compleja, su fisiología normal, pero si además nosotros les agregamos todas las intervenciones en las que están, a las que están sometidas estos pacientes, como ya mencionamos, ventilación mecánica, fototerapia, el uso de las incubadoras, etcétera. Entonces, pues esto hace que se vuelva más complejo el manejo de estos pacientes en en las salas de neonatología. Entonces, lo que nosotros pues queríamos ver con este trabajo es orientar en el manejo de estos pacientes y pues evitar que desarrollen otras alteraciones que pues como ya habíamos mencionado, vienen dadas por algunas vienen dadas por la propia prematurez, pero pues bueno, evitar en lo mayor posible pues las otras medidas de otras comorbilidades que van a prolongar aún más los días de estancia hospitalaria en estos pacientes. Entonces, pues bueno, nuestra pregunta de investigación es si se asocian los cambios de sodio en la primera semana de vida de los recién nacidos prematuros a un aumento en los días de estancia hospitalaria en estos bebés que están hospitalizados en el área de cuidados intensivos neonatales. Pues para esto teníamos varios objetivos. Nuestro objetivo general es evaluar, pues lo primero es la asociación entre los cambios de sodio en la primera semana de vida y los días de estancia hospitalaria en los recién nacidos. Pero también dentro de nuestros objetivos secundarios es también si teníamos, por ejemplo, relación entre la hiponatremia y el balance hídrico, o si existe una asociación entre la hiponatremia en la primera semana y el riesgo de que estos recién nacidos desarrollen displasia broncopulmonar, y además evaluar si estos recién nacidos tienen factores asociados para lesión renal aguda. Entonces, pues la hipótesis que nosotros manejamos fue la siguiente, que los cambios de sodio en la primera semana de vida, pues sí se asocian a un mayor número de días de estancia hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Para esto, pues, se hizo un estudio de corte prospectivo en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. En este estudio incluimos a todos los recién nacidos prematuros que ingresaron en la unidad de cuidados intensivos desde octubre del 2020 a septiembre del 2021, y pues dentro de los criterios de inclusión pues se encontrarán que al menos contarán con 2 determinaciones de sodio en la primera semana de vida. Podían ser, por ejemplo, pacientes externos, o sea, que llegaran de traslado, siempre y cuando cumplieran los requisitos, y se excluyeron aquellos pacientes que tenían malformaciones o síndromes congénitos o que fallecieron en las primeras 72 horas de vida. Entonces, como podemos observar aquí, pues tuvimos un total de 125 pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos durante el tiempo que ya mencionamos. Sin embargo, de estos pues incluyeron 29 porque pues tenían datos sintomáticos, es decir, cumplían con los criterios de exclusión, es decir, pacientes que estaban finados antes de las 72 horas de vida, tuvimos 4, y pacientes que no cumplían con los requisitos del laboratorio, pues también se excluyeron del estudio, que fueron un total de 25 para darnos un total de 96 pacientes con los datos completos. Entonces, a estos pacientes, pues, en este estudio, pues, no se tomaron muestras, fueron las muestras que generalmente el neonatólogo de la sala se sugerían o se pedían durante la estancia de estos bebés. Y pues se registraron registramos varios datos, registramos la edad gestacional, las comorbilidades maternas,
la administración de sodio que por día durante la primera semana que tenían estos recién nacidos, incluyendo administración de nutrición parenteral, dilución de medicamentos, antibióticos, anticomiciales, etcétera. Entonces, y después lo seguimos a lo largo del tiempo hasta que estos niños eran dados de alta y registramos, bueno, las comorbilidades o complicaciones con las que eran dadas de alta y a los días de estancia hospitalaria, en la que a los días que se fueron estos niños del hospital. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Primero encontramos que estos pacientes, entre las comorbilidades maternas que más presentaron fueron la enfermedad hipertensiva. Generalmente esta fue, bueno, lo encontramos hasta en un 16%, seguido de, bueno, con estas cuestiones de la pandemia, infecciones por COVID-19 en un 9.3% y enfermedades, por ejemplo, como diabetes gestacional, también fue otra de las comorbilidades que más presentaron las mamás de estos pacientes. Entre otras, podemos también incluir, por ejemplo, en pacientes con embarazos gemelares, con anomalías placentarias o con ruptura de membranas, entre otras. Es muy importante también respecto a las modalidades de ventilación. Estos pacientes, la gran mayoría de estos neonatos prematuros se encontró que hasta un 47% requirieron apoyo con CPAP, un 28% requirió apoyo de intubación orotraqueal, mientras que el resto de los pacientes ingresados al estudio, un 15% tenemos que requirió puntas nasales, un 5% flujo libre, un 4% las cánulas de alto flujo y solamente pues un porcentaje menor del 1% requirió ventilación mecánica de alta frecuencia. ¿Qué más encontramos? Pues bueno, encontramos que el promedio de la edad gestacional en estos pacientes pues fue de 34 semanas, pero con un rango que iba entre 28 y 36.6 semanas de gestación. Y el peso, pues es un peso aproximado, bueno, un promedio entre 1,750 kg, pero tenemos rangos entre 850 y 2,750 kg. De estos pacientes, 29 recibieron aplicación de surfactante, que es muy importante, como ya lo vamos a ver más adelante. De estos, 64 requirieron apoyo con fototerapia y el promedio de los días que requirieron fototerapia fue de 2 días. Entonces, esto es muy importante porque, como ya vimos en un principio de la plática, la administración de surfactante, el requerimiento de fototerapia, de las medidas de ventilación, pues bueno, va a alterar la forma en la que va a aumentar las pérdidas insensibles en estos pacientes. Entonces, bueno, es importante tenerlas en cuenta al momento de nosotros calcular los requerimientos hídricos diarios de estos bebés. Ahora, ¿qué encontramos también en cuanto a las determinaciones de sodio? Bueno, la primera determinación generalmente encontramos el promedio fueron de 137, pero generalmente íbamos de un rango de 124 a 147, mientras que en la segunda determinación fue de un valor entre 138, pero con un rango que iba de 119 a 148. Y nuestro delta de sodio, que finalmente eran de las cosas que estábamos estudiando, es decir, el delta, la diferencia entre la primera y la segunda determinación, fue de 1.17 milequivalentes. También estudiamos el porcentaje de sodio administrado, que recordemos, pues se estudió toda la cantidad de sodio que recibían, tanto en nutrición parenteral, en los antibióticos, en la dilución de medicamentos. El porcentaje, bueno, que de administración por kilo por periodo, es decir, el periodo entre el que se tomaban las dos muestras de sodio, fue de 1.34 milequivalentes por kilo, pero este porcentaje pues iba de 0 hasta 15.4 milequivalentes. Nuestro balance hídrico fue un balance, pues tenemos en promedio de menos 11.3,
pero con un promedio de menos 186 a más 184. Entonces, pues bueno, esto correlaciona pues, con las fases, porque recordemos que es en la primera semana, que es una fase todavía oligúrica, en la que generalmente tenemos que permitir la contracción del líquido extracelular. Bueno, entonces sí refleja un poco o es acorde a lo reportado en la literatura. Y finalmente el tiempo transcurrido entre las determinaciones de sodio. Recordemos que en este protocolo no se tomaron muestras de sodio, sino que estudiamos los valores de acuerdo a las solicitudes de cada médico tratante en las salas. Entonces fue un promedio de 24 horas, pero con un rango entre 24 y 168. Entonces, en nuestros resultados, pues bueno, encontramos ya mediante pues para cumplir el objetivo primario de esta investigación, pues bueno, se hizo un análisis de regresión multivariable en donde estudiamos pues precisamente los días de estancia hospitalaria y nuestras variables independientes fueron la administración de sodio, los valores de sodio entre la primera y la segunda determinación, pero además incluimos pues otras variables que nos pudieran haber interferido para un cálculo adecuado, como fue el apoyo ventilatorio, la edad gestacional, si tuvieron o no complicaciones al egreso y la aplicación de surfactante. Entonces, como podemos apreciar en esta tabla, pues no arrojó que tuviéramos apoyo o evidencia estadísticamente significativa entre los días de estancia hospitalaria y la diferencia de sodio en estos pacientes, como podemos observar aquí. Otra de las cosas que encontramos es que muchos de estos pacientes presentaban datos de lesión renal aguda, es decir, que tuvieron un incremento igual o mayor a 0.3. Entonces fue una de las cuestiones que nos llamó bastante la atención. Entonces se hizo un estudio también de regresión logística, en donde incluimos un análisis, en donde incluimos solamente las variables que fueran pues estadísticamente significativas. Entonces aquí encontramos que el apoyo ventilatorio pues fue una de las cuestiones que influyeron para que el apoyo ventilatorio y la edad gestacional en semanas pues fueron de las variables que influyeron para que sus pacientes presentaran o cursaran con lesión renal aguda. Entonces, bueno, en nuestro estudio encontramos que el aporte de sodio generalmente se daba a partir del segundo día y en promedio pues fue la cantidad de 1.34 miliequivalentes por kilo. Nosotros encontramos que la hiponatremia precoz, es decir, se presentó en los primeros 2 días de vida en un 6% de nuestros pacientes. Esto contrasta mucho con las investigaciones presentadas en Estados Unidos por Pérez y Piaya, en donde encontraron que la hiponatremia se presenta hasta en un 50% de los prematuros. Entonces, esto lo asociamos a que hay un mejor consenso en el manejo de los líquidos en nuestras salas de neonatología y que, bueno, esto es importante porque nosotros ayudamos a disminuir la morbilidad y la morbimortalidad en estos pacientes con un manejo más estandarizado de los líquidos. Como habíamos comentado en uno de los estudios, pues se encontró que todos los tipos y los grados de disnatremia tuvieron una asociación mayor a la mortalidad después de los 7 días. Sin embargo, nosotros no encontramos, no tanto como en la mortalidad, pero nosotros no encontramos asociación entre las diferencias de sodio, es decir, si el paciente presenta una hipo o una hipernatremia y los días de estancia hospitalaria. Sin embargo, nosotros encontramos solamente en el seguimiento de estos pacientes un 6.25% de disnatremias, es decir, los demás pacientes estaban eunatrémicos, entonces esto quiere decir que estos pacientes se están manejando con unos valores más estandarizados en cuanto a los aportes. Otro de las cuestiones que intentábamos buscar o que nos planteábamos durante la investigación, pues era si había una correlación estadísticamente significativa entre el balance hídrico y el cambio de peso a las 72 horas. Nosotros no encontramos una correlación estadísticamente significativa y esto, bueno, pues lo asociamos a que en las salas de cuidados intensivos neonatales, pues muchas veces es difícil tener una buena
pues medición a veces en cuanto a los pesos, las balanzas, a veces los niños están muy graves, entonces no es posible pues medir de forma adecuada. Entonces, aparte también es muy importante el cálculo de las pérdidas insensibles. Entonces, como ya hemos mencionado, el uso de fototerapia, el uso de ventilación mecánica, entonces que son factores que probablemente están influyendo en el resultado de esta, en los resultados que nosotros encontramos. Entonces es probablemente, de acuerdo a la literatura, pues que sí hay un balance, se supone que hay un balance hídrico, una correlación con el cambio de peso, sin embargo nosotros en nuestro estudio no la encontramos. Y pues como comentamos, pues esto es probable porque la homeostasis tanto del sodio como de líquidos y electrolitos, pues no nada más está definida por la pérdida del agua extracelular, sino por otros factores que, bueno, pues servirían de una investigación para más adelante. Otro de nuestros objetivos, pues fue evaluar si hay una asociación entre la hiponatremia y el desarrollo de displasia broncopulmonar. Si nosotros comparamos con otros autores, como Rocha, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, bueno, ellos no observaron diferencias en el aporte de líquidos diarios, en el aporte de sodio y cloruro entre los pacientes que tienen displasia broncopulmonar y en los neonatos que no tienen displasia broncopulmonar. Lo que sí destacaron fueron factores como el uso de esteroides prenatales. En nuestro caso encontramos que tampoco existe una asociación entre la hiponatremia y el desarrollo de displasia broncopulmonar, a diferencia, bueno, de lo reportado en un estudio que se hizo en Corea, en donde estos autores destacan que la hiponatremia, que duró al menos 7 días, sí se asoció a un riesgo mayor, a un riesgo estadísticamente significativo para el riesgo de displasia broncopulmonar de moderada a grave. Entonces, pues bueno, lo más probable es que dependa también, bueno, lo que nosotros encontramos es que depende del grado de hiponatremia y del tiempo que está durando esta hiponatremia. Entonces, en nuestro estudio, pues no encontramos no toda la mayoría de estos pacientes estaba con hiponatremia y aquellos que cursaron con hiponatremia, pues se resolvió en un tiempo adecuado para evitar que se desarrollara, pues probablemente o que pudiéramos observar el desarrollo de displasia broncopulmonar. Otro de nuestros objetivos también fue evaluar la presencia de lesión renal aguda. Nosotros, de forma muy interesante, también encontramos que el 14.6% de nuestros recién nacidos pretérminos estudiados de 2020 a 2021, bueno, pues cursaron con lesión renal aguda en la primera semana de vida. Esto es muy diferente a lo que encontraron en 2020, Carrete y colaboradores en un estudio que se hizo, es similar a un estudio que se hizo de forma retrospectiva en el año 2020 en este mismo hospital, en donde encontraron un porcentaje, pues, similar también de un 14.6%. Sin embargo, bueno, en este estudio, estos dos estudios contrastan con lo presentado en el 2021. Fue otro estudio retrospectivo que se hizo por Mendoza y colaboradores en este mismo hospital, en donde encontraron una incidencia de lesión renal aguda de un 7.6%. Entonces, en este estudio la diferencia fue que la monitorización de la creatinina y de otros factores se llevó de forma estricta a las 24, 48 y 72 horas, a diferencia de nuestro estudio y del estudio que se hizo en 2020 por Carrete y colaboradores, en donde nosotros no tomamos muestras, sino que estuvimos siguiendo a lo largo del tiempo de acuerdo al criterio del neonatólogo cuando se le solicitaron los estudios de laboratorio. Entonces, esto es muy importante porque vemos la diferencia entre el seguimiento estricto de estos pacientes, pues bueno, nosotros inferimos que nos puede ayudar a disminuir o a prevenir el daño renal agudo en estos bebés. Entonces, pues bueno, después de este abordaje, pues nosotros podemos tener las siguientes conclusiones. En nuestro estudio pues encontramos que realmente existe poca correlación entre el balance hídrico y la hiponatremia en las primeras 72 horas de vida. También nosotros estamos de acuerdo con el resto de las guías europeas y el resto de las guías internacionales, en donde se sugiere que
se debe agregar al menos un aporte de sodio, al menos de 1 a 3 mil equivalentes por kilo en estos pacientes en los recién nacidos prematuros, en los líquidos parenterales o en los líquidos de nutrición parenteral. Pero siempre y cuando obviamente es muy importante individualizar cada caso, por ejemplo, en pacientes que tienen, por ejemplo, pérdidas, a lo mejor van a requerir un poco más de los incrementos en los aportes, o pacientes que están, por ejemplo, en la fase poligúrica, en fase oligúrica, entonces todo debe ser dependiendo las características de cada paciente, en la fase en la que estén estos pacientes, en la fase de transición en la que estén de su fisiología, entonces, para permitir que puedan hacer esa transición de forma normal. Otra de las conclusiones a las que llegamos, pues bueno, es que la hiponatremia pues generalmente no se asocia a la displasia broncopulmonar como lo encontraron otros autores. Nosotros más bien encontramos que es un reflejo de, pues hay cierto sesgo en cuanto que está inducido pues por la enfermedad en general, la gravedad de estos pacientes y el uso de oxígeno. Entonces, como tal, no podemos establecer una asociación causal. Es decir, que no necesariamente quiere decir que tenga hiponatremia, sí puede asociarse a un factor de riesgo, sin embargo, como lo describen otros autores, sin embargo, pues habría que hacer una mayor cantidad de estudios para poder nosotros también corroborar estos datos presentados. Y pues de forma también muy importante, nosotros con nuestro estudio sugerimos que se debe hacer un seguimiento estricto de las variaciones tanto de electrolitos séricos como de química sanguínea, especialmente de la creatinina, a las 24, 48 y 72 horas, ya que esto encontramos que efectivamente influyó en la disminución de la aparición de lesión renal aguda en estos pacientes. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a brindar una mejor atención en las salas de cuidados intensivos neonatales y a disminuir pues estas condiciones de morbimortalidad en estos pacientes que, pues como ya comentamos, aunado a sus condiciones de prematurez, pues bueno, si nosotros también no tenemos el cuidado que se requiere, pues bueno, vamos a estar contribuyendo a estas condiciones a estas condiciones de morbimortalidad y bueno, pues como ya comentamos, un aumento en los días de estancia hospitalaria en nuestras salas de cuidados intensivos neonatales. Y pues por mi parte sería todo. Aquí está se va a enlazar conmigo la doctora Cristina González Amaro para poder resolver todas sus dudas y preguntas.